Bienvenidas a nuestros contenidos de este proceso de nuestro curso de primeros auxilios psicológicos. Vez pasada estuvimos hablando, en una primera entrega estuvimos hablando de todo lo que tenga que ver con las crisis emocionales, estuvimos hablando de las emociones, porque es importante comprender, habíamos dicho justamente el hecho de que primero yo tengo que comprender cuál es el eje de emociones que a mí me gobierna, cuál es el eje de emociones que tiene como un impacto o una mayor predisposición en mi accionar para que posteriormente yo pueda justamente analizar, comprender y a partir de eso actuar en el ámbito justamente de la comprensión de las emociones de las personas con las que estamos interactuando. En este sentido, muy importante, justamente habíamos hablado también de todo lo que era pánico, ansiedad en general, pero justamente vez pasada estábamos hablando de el pánico. Hoy hablamos de esta crisis de ansiedad. ¿Qué hacemos cuando vemos una persona con una crisis de ansiedad? Partiendo de la base de lo que ya habíamos hablado anteriormente, de que lastimosamente nuestro país está con el índice más alto de ansiedad y depresión porcentualmente en la población en la actualidad en la región. Justamente, ¿para qué? Para poder aprender a reconocer, responder adecuadamente a una crisis para poder ¿qué? Para poder influir en el bienestar emocional de la persona con la que estamos interactuando y que está experimentando esta situación. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros tenemos que hacer es, rebobinando o recordando aquello que habíamos hablado en clases anteriores, una de las primeras cosas que yo tengo que hacer es el hecho de, primero, buscar un lugar seguro, reconocer las actividades, la situación y posteriormente establecer estos pasos. Primero, entender qué es la ansiedad. No es una cuestión nada más de una respuesta emocional típica, sino justamente tiene que ver con una experiencia que puede llegar a ser aterradora para la persona que está experimentando esta crisis de ansiedad. Y justamente recordando también lo que habíamos hablado en clases anteriores, son situaciones que la persona trata de racionalizar, la persona trata de controlar, pero escapa a la capacidad de manejo propio. Justamente comprender esto, comprender que es una experiencia aterradora, es una experiencia que genera una sensación de vulnerabilidad terrible para la persona, es sumamente importante. ¿Para qué? Para que nosotros después podamos dar una respuesta efectiva, una ayuda efectiva durante un episodio muy intenso. Y aquí hay una particularidad. Depende también de la persona, la duración que puede tener esto. Puede ser corto como puede ser también largo. Y esto afecta, así como habíamos hablado en clases anteriores, todo lo que tenga que ver con el componente cognitivo, el componente físico y el componente comportamental. Por eso es importante entender, conocer, saber cómo identificar y entender cómo el cuerpo también responde a este estímulo y a esta experiencia de crisis que está teniendo la persona. Es una respuesta emocional que se traduce a través de un impulso neurológico. ¿Por qué? Porque justamente ahí nos dice lo que activa alarma
encaja, incluso podemos decir, es la amígdala, que es justamente la parte del cerebro encargada de la respuesta que nosotros damos a partir del entendimiento o la percepción de las situaciones. Pero hay que entender de que una crisis de ansiedad es una respuesta desproporcionada e incontrolable de la persona. Por más de que la persona está tratando de racionalizar, el cerebro activó una alerta tan grande que justamente lo percibe como una amenaza y es una realidad. Las personas que sufren una crisis de ansiedad en ocasiones sienten la sensación de que están por morir. A ese nivel, la sensación de vulnerabilidad y de amenaza que está sintiendo esta persona. Por eso fíjense, cuando hablamos de una crisis de ansiedad, ¿qué estamos hablando? Y acá centremos en la cuestión de la definición. Respuesta intensa. Respuesta intensa. Y vemos toda la definición. Dice, respuesta intensa y súbita. ¿Qué significa súbito? Significa que es una situación bastante extrema en ese sentido. Me están avisando que no se está escuchando bien. Voy a subir un poquitito. Ahí subí el volumen de el micrófono. Bien, ahí está. Bueno, entonces justamente dice, es una respuesta intensa y súbita. Fíjense, miedo y malestar. Habíamos hablado en la clase anterior de todo lo que tenga que ver con la cuestión del miedo, una respuesta biológica básica que genera una sensación o una percepción de peligro. Y por supuesto, eso se repite o se traduce en una serie de síntomas, comportamientos que la persona va sufriendo. Súbita de miedo o malestar extremo, dice, que alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos. ¿Qué significa? Esto es como de repente la música. La música clásica hay veces que hace. Empieza tranquila y se da el fenómeno que es el increchendo, va subiendo y de repente sube con todo. ¿Por qué? Porque es la respuesta neurológica a la sensación de miedo o malestar extremo que está teniendo la persona. ¿Cuál es el síntoma en lo físico? ¿Qué nos dice? Palpitaciones, ritmo cardíaco acelerado, dificultad para respirar, sensación de ahogo y demás. Sensación de ahogo, temblores incontrolables. La persona empieza a temblar y no puede controlarlo. Sudoración excesiva, náuseas, molestias emocionales, sensación de desconexión. Pareciera que mi cerebro o mi cabeza está tan abombada que parece que no soy yo. Parece que estoy en la nube, parece que estoy volando en extremos. En ese momento, que justamente fíjense acá, la cuestión de la respuesta o el tiempo que puede durar esta situación. Dice, típicamente puede durar entre 5 y 30 minutos. Fíjense justamente la sensación o esta cuestión de lo extremo que es y lo agotador. No se imaginan lo agotador que es la cuestión de esto. Con un pico de intensidad durante los primeros 10 minutos. Imagínense 10 minutos teniendo esta sensación de no poder respirar, esta sensación de ahogo, esta sensación de que pareciera que algo está sobre mi pecho y yo estoy queriendo hacer
el movimiento natural de inhalar y exhalar y no puedo porque tengo una presión extrema y siento que me estoy ahogando. Aunque parezca eterno, parece 5, 30 minutos, una intensidad de 10 minutos, pero para la persona que está sufriendo esto es eterno. Y en serio, cada bocanada de aire que de repente uno intenta y no llega a la satisfacción de esa respiración profunda, es una sensación de que literalmente te estás muriendo. Y lo digo en una cuestión bien de tanto desde la cuestión de la formación como desde una cuestión personal, porque durante pandemia, entre 2020 y 2021, tuve varios episodios de esto. Durante esta crisis, la persona experimenta una situación pero extrema. Por eso habla de una activación extrema del sistema nervioso simpático. ¿En qué sentido? Todo se activa. Imagínense que se van ustedes manejando en su vehículo, y de repente se activan toditos los indicadores, toditos. Se activa el indicador de temperatura, se activa el indicador de que nos estamos quedando sin combustible, se activa el check del motor, todos los indicadores se activan y el vehículo empieza a soquear en el momento que nosotros estamos manejando. Algo parecido le pasa a nuestro cuerpo. Y es esa sensación, recordando aquello que habíamos hablado de la respuesta biológica básica, de el defenderse o del huir, se activa en ese momento y vos no sabes si defenderte o huir de esa situación. Aunque, y esta es una cuestión interesante o una cuestión importante, aunque yo, estando frente a la persona que está teniendo ese comportamiento, pueda percibir que hay una situación de peligro que no es real, para la persona que está sufriendo eso, es una cuestión real y demasiado extrema. Entonces es importante que nosotros entendamos que primero que nada no es que yo le voy a decir, bueno, cálmate ya, no pasa nada. No, para la persona que está viviendo eso, está viviendo algo extremo, está viviendo algo intenso. ¿Por qué? Por justamente esto. Es una cuestión de una percepción del peligro en la ansiedad. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que entender. La mente, y esto es real, la mente no tiene la capacidad de hacer una distinción de algo real o de algo imaginario. Si es que hacemos una de repente subdivisión de nuestra mente, nosotros hoy estando acá, estamos hablando en nuestro estadio consciente. Está el estadio subconsciente, que es donde guardamos información, donde yo de repente les pregunto a ustedes cuál es tu número de teléfono y el cerebro dice, esa es información relevante que yo tengo que tener constantemente, pero la voy a tener guardada acá porque no me voy repitiendo mi número de teléfono en todo momento. Pero sí, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, esta información relevante. Mi alias, lo que sea, el número de chapa de mi vehículo o cualquier información importante. Y después está el inconsciente, que es la parte más profunda, más inexplorada todavía de el cerebro, que tiene esta particularidad. Aparte de que no sabe distinguir realidad de fantasía, no sabe distinguir observación real de pensamiento. Todo lo que vos pensás para tu inconsciente es real. Todo lo que vos te imaginás para tu inconsciente es real. Por más de que te estés recordando algún capítulo del pasado o imaginando un futuro posapocalíptico inclusive,
para él es real y guarda todita esa información. Solamente en nuestro estadio consciente nosotros podemos generar una diferenciación entre, perfecto, esto es una manzana y esta es la foto de una manzana que yo estoy viendo en una pantalla de celular o de computadora. Pero durante una crisis de ansiedad, la capacidad de distinguir un peligro real de un peligro imaginario se borra. Todo peligro se vuelve real e inminente y activa todas las alertas y los mecanismos de alerta que tiene la persona. Desde la sudoración, desde el ponernos tensos, desde la sensación de querer salir corriendo, no sabes ni hacia dónde, pero salir corriendo, pero que tu cuerpo se queda fijo y tieso. La persona que experimenta esto, la amenaza se siente completamente real, aunque objetivamente no exista. Y esto se puede activar desde cruzar una calle, rendir un examen, pedir permiso para algo, hablar con el jefe, la jefa, hablar con la persona que me gusta. En diferentes situaciones se pueden activar y la persona lo siente como una amenaza totalmente real. Igual aunque después, ya subsanada la situación, diga que esto también pasa. Una vos tenés una crisis de ansiedad, después cuando pasaste la crisis y empezás a analizar, incluso llegas a sentir vergüenza, porque vos decís, ay, qué boludo que fui, cómplico, eso me va a afectar. Pero en ese momento era extremadamente real, esa amenaza existía, porque mi percepción y la forma en la que yo fui decodificando esos estímulos en ese momento me generaban una sensación de una amenaza completamente real. Justamente, ¿cómo nosotros vamos reconociendo estas crisis de ansiedad? Aunque cada persona puede experimentar formas diferentes, comportamientos diferentes, síntomas diferentes, hay algunas señales que son relativamente estándar, por decirlo así, teniendo en cuenta siempre que cuando hablamos de todo lo relacionado a salud mental, hay unos criterios generales y hay unos criterios específicos que nosotros vamos a tener que identificar en las personas con las que estamos interactuando. Justamente esto nos va a permitir generar una respuesta rápida y eficaz al momento de interactuar con la persona que está teniendo. Aunque algunos síntomas de la crisis de ansiedad, ojo, pueden confundirse con una emergencia médica. ¿Por qué? Tengo dolor de pecho, tengo adormecimiento del brazo. Ante la duda, por supuesto, siempre buscar atención médica profesional y posteriormente de repente descartar, no, era una somatización de lo que la persona estaba experimentando en ese momento. Pero ante la duda, mejor preservar la vida, que es lo que todos buscamos en este sentido. Justamente, ¿cuáles son esos signos o síntomas visibles y habituales? Respiración alterada. Respiramos como una cuestión de hiperventilación. ¿Por qué? Porque el cuerpo está poniéndose la alerta, el cuerpo está preparándose o está estimulando cada punto del cuerpo. ¿Para qué? Para tener una respuesta a una amenaza que está sintiendo real en ese momento. Esto puede también tener esta cuestión de respiración extremadamente rápida o una cuestión de sensación de falta de aire o que algo me impide que yo pueda respirar. Tengo esa sensación de que algo pesado está sobre mi pecho y no puedo hacer el mecanismo de inhalar, exhalar. Sensación, justamente, dicen sensaciones subjetivas. ¿Por qué? Porque hay veces puede darte la sensación de que pareciera que vos estás separado de tu cuerpo. Parece que estás flotando encima de tu cuerpo. Tenés esa sensación de pérdida de control.
parece que te estás volviendo loco o loca totalmente. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un episodio de realidad alterada, que eso se da durante esta crisis. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una sensación de peligro real. Sensaciones o alteraciones neurológicas que después se ven en el comportamiento físico. Tengo mareos intensos, sensación de inestabilidad, parece que me voy a caer. Me da esa sensación del famoso Sheya Raputu. Tengo visión borrosa o de túnel, tengo sensación de desmayo, trato de atajarme y parece que mis manos no me responden. Es como que mi cerebro le dice, agárrate y mi brazo está así como moviéndose en una forma no sintonizada con mi cerebro y me da justamente estos entumecimientos o estos cosquilleos en las extremidades. El famoso se me adormeció, tanto la pierna, los brazos, etcétera, etcétera. Y lo conductual, inquietud motora, incapacidad de quedarse quieto. Hay gente que le da también incluso esa sensación que hay veces tenemos cuando tenemos mucho frío del movimiento de la mandíbula que se le va moviendo. Llora la persona, incontrolable, llora y trata de calmarse y sigue llorando. Eh, Tiene necesidades, no, yo tengo que salir de acá, hacia donde, no importa hacia dónde, me tengo que ir. Y una búsqueda desesperada de algo que le dé seguridad. Se va a una esquina, se acurruca en un lugar. ¿Se acuerdan aquello que había dicho o habíamos dicho en la clase pasada? Que hay veces incluso cuando nosotros nos sentimos abrumados, nos recostamos y tratamos de emular la posición fetal. Y eso incluso se ve como una cuestión de consideraciones. ¿Por qué es importante también comprender y entender cómo diferenciar de una emergencia médica? Porque los síntomas a veces se solapan con otras condiciones. Dolor u opresión de pecho, similar a la de un infarto, te da esa sensación. Dificultad para respirar, parecido a lo que es un ataque de asma, te puede dar eso. Ahora, si yo sé, y esto es importante, también yo tengo que descartar la cuestión de, ¿sos asmático? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender también cuáles pueden ser ciertas situaciones o condiciones médicas que pueda tener la persona para saber cómo responder ante eso. Mareos intensos, ¿por qué? Porque tiene problemas similares a de repente problemas neurológicos. Sensación de irrealidad que puede darse por trastornos psicológicos, alguna contusión cerebral inclusive. ¿Cuándo buscar atención médica? Si es la primera vez que la persona experimenta cualquiera de estos síntomas. Entonces, busco ayuda médica y después descarto si es que realmente es un ataque o una crisis de ansiedad. Si el dolor de pecho es muy intenso, opresivo o se irradia cuando empieza el dolor en el pecho y después ya te duele todo el cuerpo. Cuando hay antecedentes cardíacos o factores de riesgo, incluso un factor de riesgo es el sedentarismo, incluso un factor de riesgo para casi el 60% de la población paraguaya, incluyendo este es humilde servidor, puede ser el sobrepeso en épocas de calor. Cuando esas sensaciones duran ya demasiado, ya están durando 20 minutos, ya están durando más de 30 minutos y no mejora, hay que llevarle al médico. Y ante cualquier duda, pucha, le duele demasiado el pecho y siente una opresión, capaz que es un ataque, una crisis de ansiedad, pero ante la duda, no quiero joder que sea un infarto, llevarle al médico. Es preferible descartar una emergencia médica grave, aunque finalmente solo sea una cuestión relacionada a la crisis de ansiedad. Bueno, no solamente, sino en este contexto decimos solamente. Aunque después en el hospital nos puteen y nos digan, esto nos hace perder nuestro tiempo, no importa. Mejor pecar de alarmista en este sentido.
Entonces ahí también es algo muy importante comprender en qué momento o cómo yo puedo ayudar en este momento. En el primer momento o uno de los momentos cruciales justamente son estos primeros momentos de la crisis de ansiedad. La intervención adecuada puede reducir significativamente la intensidad y la duración del episodio. Cuando la persona está iniciando en la crisis de ansiedad, le va a dar la crisis. La diferencia es la cuestión de cómo nosotros podemos identificar para ayudar que la intensidad y la duración sea menor, que pueda dar un espacio o una proporción de alivio y de seguridad a la persona que está experimentando. Primero que nada, y esto siempre lo repito en cada clase, lo primero que tengo que hacer es yo estar calmado. Yo estar calmado. ¿Por qué? Porque si yo luego me pongo nervioso otra vez, voy a ser un elemento estresor más. Yo tengo que mantenerme calmado y permanecer presente, que la persona, parecido a lo que hablábamos la vez pasada, que la persona sienta y la persona sepa, estoy acá para vos. ¿Por qué? Porque esa calma le voy a transmitir. Hablar en tono de voz pausado y sereno. ¿Por qué justamente esta cuestión de mantener la calma? Porque si de repente está en una crisis de ansiedad y yo le digo, bueno, trata un poco de calmarte y le empiezo a zarandear, lo único que voy a hacer es eh, aumentar la posibilidad de que el episodio sea más intenso y más largo. No dejes sola a la persona en ningún momento, que la persona, por más de que yo diga, no tengo que ir a traer esto sí o sí, buscarle a alguien que esté cerca o espera ahí, que la persona no se sienta sola. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que yo en mí, por supuesto, en mi afán de ayudar, digo, espérame un ratito, voy a traer un vaso de agua para que puedas tratar de tomar. Y en ese momento que me levanto, la persona se siente abandonada y eso puede hacer un aumento de la intensidad. Tengo que estar ahí, tengo que estar en calma. Tengo que facilitar la respiración controlada, tratar de trabajar con la persona para el respiremos. Y siempre se habla justamente de esta cuestión de la respiración diafragmática que habíamos hablado la vez pasada. Aquí está el 4-2-6. Recuerden, en la clase anterior estábamos hablando también del 4-4-4. Todo depende de cómo yo vea la situación en ese momento. Y por supuesto, utilizar la técnica del espejo, decirle, respiremos juntos y hago yo también. Comunicarme efectivamente, decirle a la persona, acá estás a salvo, estás conmigo, vamos a tratar de que esto pase pronto, yo estoy acá para vos. Esta es una crisis de ansiedad, no estás en peligro, estoy acá para vos. El estoy acá para vos y estoy acá contigo es algo que tenemos que repetir constantemente. Y vuelvo a esto que habíamos hablado también en la clase anterior, buscar un lugar seguro, un lugar adecuado, un lugar tranquilo. ¿Para qué? Para que yo pueda justamente comunicarle esta cuestión de estás a salvo, de estoy acá para vos, de poder trabajar la respiración de forma adecuada como el primer elemento para poder disminuir esta intensidad y, por supuesto, mantenerme calmado. Técnicas que se pueden enseñar, justamente estábamos hablando de esto, estábamos hablando de las técnicas de activación física, tareas sencillas, levantar la mano, estirar los dedos, respiración acompañada, la cuestión de que voy respirando con la persona, técnica de 5-4-3-2-1. ¿Para qué es esta técnica? Para poder retomar la conexión con la realidad. Le pregunto a la persona, decime 5 cosas que veas. 5 cosas que vea. Veo un teléfono, veo un enchufe, veo, no importa lo que te diga. Decime 4 cosas que podés tocar. Tengo un teclado, tengo una taza, tengo un mouse, tengo un escritorio. Decime 3 cosas que podés escuchar. Escucho la lluvia, escucho... ¿Para qué? Para poder
de a poquito sacarle a la persona de esa sensación de irrealidad y traerle de vuelta a el eje de la percepción de estoy en el aquí y en el ahora. Entonces, consideraciones importantes: respetar el espacio, pedir permiso. Si es que es una persona que no le conozco, pedirle permiso para acercarme. Respetar su tiempo. Hay personas que este proceso les puede llevar menos tiempo que a otras. Evitar el prejuicio. Jamás decirle no, esto para tanto. Una de las peores cosas que normalmente yo escucho en el general de la población, cuando están tratando de tranquilizarle a una persona, es el decirle, tranquilo nomás, hay gente que está peor que vos, en ese momento no me importa quién esté peor que yo, me importo yo y la irrealidad que estoy viviendo en ese momento, nunca juzgar. Y, por supuesto, mantenerme calmado, no mostrarme yo impaciente, porque eso puede hacer que la crisis se prolongue o se dispare de vuelta. Esta es una cuestión muy importante, que es lo que les dije, la cuestión de la técnica del espejo. Decirle a la persona, respira, inhala conmigo, exhala conmigo, y yo ponerme enfrente y que la persona me vea, utilizar esa técnica del espejo. En otro estadio, incluso poder ponerme detrás, ya cuando la persona está calmada, y respirar de vuelta generando esa conexión. Pero invitarle y respirar. Y que yo le diga, respira conmigo y yo haga con él, a su ritmo. En los primeros yo voy a hacer y la persona va a hacer, va a estar todavía. Pero de a poquito, yo guiando en ese proceso, el cerebro o la parte primitiva del cerebro, la que maneja nuestro instinto de supervivencia, en algún momento va a conectar y le va a decir al cuerpo de la persona, vamos a tratar de replicar, porque parece que el otro está calmado. Yo también quiero estar así. Claro que esto que les estoy diciendo no es un proceso racional consciente, es el mecanismo de defensa que está interactuando en ese momento. Entonces, en esa técnica de espejo también, la persona en algún momento dice, sí, y empiezo a respirar tranquilamente. Buscar apoyo continuo. Las crisis de ansiedad no son algo que se generan de la noche a la mañana. Puede darse en un momento y nunca más darse, sí, pero probabilísticamente hablando, es la menor incidencia. Por eso es importante que yo después busque apoyo continuo y busque estrategias de afrontamiento para la prevención. Por eso dice, la crisis no finaliza en el momento que la persona se calmó, entre comillas. Posteriormente yo tengo que buscar ayuda, yo tengo que buscar un proceso de recuperación, tengo que buscar un proceso en el cual prevenir una reincidencia, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo hago? Primero, respetar el ritmo de cada persona. Algunas personas son más resilientes, tienen una capacidad mucho más rápida de recuperarse, otras no. Respetar el tiempo de esa persona. Reforzar avances pequeños, el famoso de, perfecto. Celebrar, elogiar estos esfuerzos que está haciendo la persona. ¿Por qué? Porque de repente para mí puede ser algo muy básico, muy simple, pero para la otra persona no. Evitar conductas de evitación. No decirle, no, no, eso ya pasó, ya no está. No, hay que conectar con la realidad. Evitar no es una forma de responder ante una situación. Mantener apoyo constante. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Recordar que estoy acá para vos. Cuando quieras podemos conversar. Siempre volviendo en este sentido a el punto uno, respetar el ritmo de cada persona y cuidar tu propio bienestar. Para que yo pueda trabajar esto con otras personas, yo también tengo que cuidarme a mí mismo. Si la crisis es recurrente,
o interfiere significativamente en la vida diaria de la persona, es fundamental buscar ayuda profesional especializada. Es importante. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de lo que, a lo que hablamos en clases anteriores. Se estima que de aquí a 5 años las situaciones derivadas de salud mental van a ser las situaciones más limitantes que existan a nivel mundial. Por eso es importante que yo pueda conectar y yo pueda transformarme también en mi apoyo vital. ¿Cómo? Conectando con las cosas que me gustan. ¿Cómo? Sabiendo cómo controlar mis emociones, sabiendo cuáles son las emociones predominantes que yo tengo. Por eso dice, importante recordatorio, la crisis de ansiedad puede ser aterradora para la persona que lo experimenta, aunque después se dé cuenta de que no es un peligro real. Es aterradora, pero no es un peligro real físico para la persona. Hay que mantener la calma, hay que estar presentes, hay que buscar ese apoyo para marcar una diferencia significativa con esa persona. Aprender y practicar estos principios y herramientas de los primeros auxilios psicológicos, no para salvar la vida, sino para poder mantener ese bienestar emocional o lograr ese bienestar emocional con la persona. ¿Cómo? Fortaleciendo vínculos. ¿Cómo? Construyendo redes de apoyo más sólidas. Hay que ser el apoyo que necesita la persona en tiempos difíciles, pero también yo tengo que ser ese apoyo para mí. Hay veces es la cuestión de hacerle sentir a la persona que alguien está para él en ese momento. Tu intervención puede ser el puente entre el caos y la calma, entre el miedo y la seguridad. Por eso es importante también en ese sentido que yo me conozca. ¿Para qué? Para que pueda tener justamente esa respuesta adecuada y esa respuesta oportuna en el proceso de establecer o interactuar ante una crisis de ansiedad.